Mi esposa abandonó a nuestra hija de 5 años para encontrarse y robó $15. Meses después volvió llorando porque la estafaron. Pero yo ya había descubierto sus múltiples zafaires, y lo que hice los dejó a todos sin palabras. Tengo 34 años, trabajo en logística para una empresa de distribución, y lo que pasó hace 6 meses básicamente me partió en dos. O sea, literalmente me cambió la vida de un día para otro, de una forma que nunca imaginé posible. Estoy contando esta historia ahora porque finalmente siento que puedo respirar otra vez, y porque necesito sacarlo todo, ya sabes, procesar esta locura que fue mi vida durante medio año. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo parecía normal, o al menos eso creía yo. Jennifer y yo nos casamos hace 7 años, la conocí en la universidad cuando ambos teníamos veintitantos, y todo era más simple, más fácil de entender. Nos enamoramos tipo rápido, de esas relaciones que empiezan con química instantánea y conversaciones hasta las 3 de la mañana. Y para ser honesto, los primeros años fueron buenos, o sea, teníamos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que algo andaba mal de verdad. Lily nació cuando Jennifer tenía 27 y yo 29. Y recuerdo perfectamente el día que nació, porque Jennifer me apretó la mano tan fuerte que pensé que me iba a romper los dedos, pero cuando vio a nuestra hija por primera vez, empezó a llorar de felicidad, y yo también. No voy a mentir, fue de esos momentos que uno piensa que va a recordar para siempre como perfecto. Los primeros años con Lily fueron intensos. Ya sabes cómo es tener un bebé, no dormíamos bien, siempre estábamos cansados, discutíamos por estupideces tipo quién había cambiado el último pañal, o quién se levantaba a las 3 de la mañana cuando Lily lloraba, pero pensé que era normal, que todas las parejas pasaban por eso. Jennifer trabajaba medio tiempo como diseñadora gráfica freelance desde casa, y yo tenía un horario más o menos regular en la empresa de logística, entonces tratábamos de turnarnos con Lily lo mejor que podíamos. Mirando hacia atrás, creo que empecé a notar cambios en Jennifer, hace como un año, tal vez un poco más, pero fueron tan sutiles que no les di importancia en ese momento. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, tipo obsesivamente revisando mensajes incluso cuando estábamos cenando o viendo una película, y cuando le preguntaba qué hacía me decía que eran clientes o grupos de Facebook de mamás, cosas que sonaban totalmente razonables, ¿me explico? También empezó a salir más seguido, lo cual al principio me pareció bien, porque pensé que necesitaba tiempo para ella después de estar tanto tiempo enfocada en ser mamá. Ya sabes, todo el mundo necesita su espacio. Me decía que iba a tomar café con Rebeca, su mejor amiga de la universidad, o que tenía reuniones con clientes potenciales, y yo como idiota le creía todo porque, ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposa, la madre de mi hija, la persona con la que había construido una vida. Pero la cosa es que empezó a llegar más tarde, tipo 11 de la noche, o incluso medianoche, y cuando le preguntaba, me daba respuestas vagas como que se habían quedado platicando más de lo planeado, o que el tráfico estaba horrible, y yo aceptaba esas explicaciones porque no tenía razón para no hacerlo, supongo. Lo que pasó después fue completamente inesperado, tipo ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado algo así. Era un martes normal. Recuerdo que era martes porque los martes siempre salgo temprano del trabajo, como a las 4 de la tarde. Entonces llegué a casa esperando encontrar a Jennifer y Lily, viendo caricaturas o jugando en la sala como siempre. Pero cuando abrí la puerta la casa estaba en silencio. Un silencio raro que inmediatamente me puso nervioso. Ya sabes ese sentimiento cuando algo está mal pero todavía no sabes qué. Llamé a Jennifer, luego llamé a Lily, y nada, nadie respondió. El coche de Jennifer no estaba en la entrada, pero eso no era raro, porque a veces salía con Lily al parque o al supermercado. Entonces vi el sobre en la mesa de la cocina, un sobre blanco normal con mi nombre escrito en la letra de Jennifer, y mi corazón empezó a latir más rápido porque, ¿quién deja sobres con nombres escritos en la mesa de la cocina? Abrí el sobre con las manos temblando, literal temblando, y adentro había una nota corta, tipo media página escrita a mano. La nota decía, Marcus, necesito tiempo para mí. He dejado a Lily con tus padres. Ella está bien. No intentes contactarme. Te escribiré cuando esté lista. Jennifer. Eso fue todo. Ni un te quiero, ni una explicación real, ni siquiera una disculpa. Solo esas líneas frías y directas que básicamente decían que había abandonado nuestra familia sin mirar atrás. Me quedé ahí parado en la cocina leyendo esa nota, como 10 veces tratando de entender qué significaba.
porque no tenía sentido, simplemente no tenía ningún maldito sentido. ¿Tiempo para ella? ¿Desde cuándo necesitaba tiempo para ella tan urgentemente que tenía que abandonar a su hija de 5 años? Llamé a mis padres inmediatamente. Marqué el número tan rápido que me equivoqué 2 veces antes de lograrlo, y mi mamá contestó con esa voz que uno conoce cuando algo anda mal. Me confirmó que Jennifer había llegado esa mañana con Lily. Le había dicho que tenía una emergencia y que si podían cuidarla unos días, y antes de que mi mamá pudiera hacer más preguntas, Jennifer ya se había ido. Mi mamá me preguntó qué estaba pasando, y yo honestamente no sabía qué decirle, porque yo mismo no lo entendía. Entonces solo le dije que iba para allá a recoger a Lily y que luego hablaríamos. Manejé hasta la casa de mis padres en piloto automático. No recuerdo ni cómo llegué, porque mi mente estaba en 1000 lugares al mismo tiempo tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegué, Lily estaba jugando con unos bloques en la sala, completamente ajena a que su madre básicamente la había abandonado, y cuando me vio, corrió hacia mí gritando papá y me abrazó las piernas como siempre hacía. La cargué y la apreté fuerte, probablemente demasiado fuerte, mientras trataba de no llorar delante de ella, porque no quería asustarla. Mi papá me llevó aparte y me preguntó directamente qué estaba pasando con Jennifer, y le mostré la nota. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a enojo, ese tipo de enojo callado que es peor que los gritos, y me dijo que nos quedáramos con ellos esa noche mientras yo procesaba todo. Esa noche Lily preguntó por su mamá antes de dormir. Me preguntó dónde estaba mami y cuándo iba a volver. Y tuve que inventar algo sobre que mami tenía que viajar por trabajo y volvería pronto, porque ¿qué más le iba a decir a una niña de 5 años? La metí a la cama y le leí su cuento favorito, el de la princesa que encuentra un dragón amigable, y cuando finalmente se durmió, me fui a la sala y me senté en el sofá con mis padres sin saber qué hacer. Mi mamá sugirió que tal vez Jennifer estaba pasando por algo, tipo una depresión posparto tardía, o algo así, y que probablemente volvería pronto cuando se calmara. Yo quería creer eso. De verdad quería creerlo. Pero algo en mi interior me decía que esto era más profundo, más serio. Pasé los siguientes días tratando de contactar a Jennifer, le envié como 50 mensajes, la llamé tipo 100 veces, le escribí emails, todo, pero nada, ni una sola respuesta. Sus mensajes aparecían como entregados, pero nunca los leía. O al menos eso decía WhatsApp. Llamé a Rebecca, su mejor amiga, y ella estaba tan confundida como yo. Me dijo que no sabía nada de que Jennifer planeara irse, y que hacía semanas que no hablaban porque Jennifer había estado distante últimamente. También llamé a los padres de Jennifer, pero ellos tampoco sabían nada, y de hecho se enojaron conmigo pensando que yo había hecho algo para que su hija se fuera, lo cual fue horrible porque yo era la víctima aquí, no el villano. Una semana después del abandono de Jennifer, decidí revisar nuestras finanzas porque necesitaba saber si al menos teníamos dinero para mantener a Lily y pagar las cuentas. Abrí la cuenta de ahorros que compartíamos, la que teníamos para emergencias y para el futuro de Lily, y sentí como si me hubieran golpeado en el estómago cuando vi el saldo. Jennifer había retirado $15,000, tipo casi todo lo que teníamos ahorrado excepto como 2,000 que quedaban ahí, y lo había hecho 2 días antes de irse. $15,000 que habíamos ahorrado durante años trabajando duro, sacrificando vacaciones y lujos, y ella simplemente los tomó sin decir nada. Me puse furioso. Literal sentí una rabia que nunca había sentido antes, porque esto ya no era solo abandonarnos. Era robo. Era traición en el nivel más bajo posible. Mi hermano Daniel vino a visitarme ese día. Él es 2 años menor que yo, y siempre ha sido el práctico de la familia, el que piensa con la cabeza fría incluso en crisis. Le conté todo, y me dijo que necesitaba empezar a documentar todo, guardar la nota de Jennifer, los registros bancarios, todo, porque probablemente esto terminaría en divorcio y necesitaba protegerme legal y financieramente. Me sugirió que contratara un abogado, y aunque la idea de divorciarme era todavía surreal, sabía que tenía razón. Daniel me ayudó a buscar abogados de divorcio y a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer, tipo cambiar contraseñas, proteger el resto del dinero, establecer un plan para cuidar a Lily, y todas esas cosas prácticas que uno no quiere pensar pero que son necesarias. Pasaron como 3 semanas sin ninguna noticia de Jennifer, 3 semanas en las que Lily preguntaba por su mamá cada día, y yo tenía que seguir inventando excusas sobre viajes de trabajo largos y señal de teléfono mala. Estaba en el trabajo un día revisando emails cuando Daniel me envió un mensaje de texto que decía: «Hermano,
Revisa el Instagram de Jennifer ahora. Mi corazón empezó a latir rápido, porque sabía que lo que fuera que Daniel había visto no iba a ser bueno. Abrí Instagram en mi teléfono, busqué el perfil de Jennifer que seguía siendo público, y ahí estaba, una foto nueva subida ese mismo día. En la foto Jennifer estaba en una playa, usando un bikini nuevo que yo nunca había visto, sonriendo a la cámara con lentes de sol, tipo sin ninguna preocupación en el mundo, y el caption decía, «Finalmente me siento libre». ¿Finalmente me siento libre? Leí esas palabras como 10 veces tratando de procesar la crueldad de ellas. Mi esposa, la madre de mi hija, había abandonado a su familia, robado nuestros ahorros, y ahora estaba publicando fotos en la playa diciendo que se sentía libre como si fuera algo para celebrar. Los comentarios en la foto eran de gente que no conocíamos bien, tipo amigos casuales y conocidos del trabajo, diciendo cosas como, te ves increíble y te lo mereces, gente que claramente no tenía idea de que Jennifer había dejado a una niña de 5 años preguntando por su mamá cada noche. Le tomé screenshot a la foto. No sé por qué exactamente. Tal vez porque mi abogado me había dicho que documentara todo, o tal vez porque necesitaba prueba de que esto era real y no una pesadilla de la que iba a despertar. Esa noche después de acostar a Lily, me serví un whisky, algo que casi nunca hago porque no soy de tomar mucho. Pero necesitaba algo para calmar los nervios y la ansiedad que sentía todo el tiempo desde que Jennifer se fue. Me senté en el sofá de la sala, la misma sala donde habíamos visto películas juntos, donde habíamos jugado con Lily, donde habíamos hecho planes para el futuro, y me pregunté en qué momento todo se fue al carajo. ¿Había señales más obvias que no vi? ¿Fui un mal esposo? ¿Hice algo que la empujara a esto? Daniel me había dicho que dejara de culparme, que las acciones de Jennifer eran responsabilidad de Jennifer, pero es difícil no cuestionarte. Todo cuando la persona que más confiabas te traiciona así. Ah, lo que pasó después fue todavía más perturbador, si es que eso era posible. Como 2 semanas después de ver la foto de la playa, estaba en casa revisando emails en mi laptop cuando recordé que Jennifer y yo compartíamos algunas contraseñas, tipo cosas que habíamos configurado hace años cuando éramos más confiados o más ingenuos, no sé. Su cuenta de Gmail, por ejemplo, tenía la contraseña guardada en mi navegador desde hace como 3 años cuando me pidió que le ayudara a enviar unos archivos pesados. Nunca la había usado para espiarla porque, ya sabes, confianza y respeto a la privacidad y todo eso, pero en este punto sentía que merecía respuestas. Me debatí conmigo mismo por tipo media hora sobre si debía hacerlo, si era correcto o moral o lo que sea. Pero finalmente pensé, ella abandonó a nuestra hija y robó nuestros ahorros. Básicamente perdió cualquier derecho a privacidad cuando hizo eso. Abrí su Gmail. Y lo primero que vi fueron notificaciones de aplicaciones de citas, tipo Tinder, Bumble, Hinge, todas esas. Mi estómago se revolvió, porque esto confirmaba algo que creo que sabía en el fondo, pero no quería admitir. Que Jennifer no se había ido para encontrarse a sí misma o para lidiar con depresión, se había ido porque estaba buscando activamente otros hombres. Empecé a revisar los emails más recientes y encontré mensajes de estas aplicaciones confirmando matches y conversaciones. Algunos de los mensajes eran de antes de que se fuera, tipo de hace 2 o 3 meses, lo que significaba que esto había sido planeado, que ella había estado engañándome mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestra hija sin saber nada. Pero espera, todavía se pone peor, porque entonces encontré un email de Google Fotos sobre un álbum compartido, y cuando hice clic en el link me llevó a un álbum con como 50 fotos que Jennifer había compartido con alguien cuyo email no reconocí. Las fotos eran de Jennifer con diferentes hombres, en restaurantes, en bares, en lo que parecía ser la habitación de un hotel, todas tomadas en los últimos meses. En algunas de las fotos estaba usando ropa que yo reconocía, ropa que supuestamente se había puesto para salir con Rebecca o para reuniones de trabajo, y ahora estaba viendo prueba fotográfica de que había estado mintiendo todo este tiempo. Había una foto en particular que me destruyó, donde Jennifer estaba sentada en el regazo de un tipo en lo que parecía ser una fiesta, besándolo mientras él tenía su mano en su cintura, y ella se veía feliz, tipo genuinamente feliz de una forma que no la había visto conmigo en años. No recuerdo mucho del resto de esa noche, excepto que llamé a Daniel llorando, y no soy de llorar fácilmente, pero esto era demasiado, era demasiada traición, demasiada evidencia de que mi matrimonio había sido una mentira probablemente durante meses o tal vez años. Daniel vino.
Inmediatamente, se quedó conmigo esa noche mientras yo procesaba todo y me recordó que necesitaba pensar en Lily, que ella era la prioridad ahora y que necesitaba mantenerme fuerte por ella. Tenía razón, pero Dios, era tan difícil mantener la compostura cuando sentía que mi vida entera se estaba desmoronando. Al día siguiente fui a ver al abogado que Daniel me había recomendado, un hombre como de 50 años llamado Robert, que se especializaba en casos de divorcio complicados. Le mostré todo, la nota, los registros bancarios, los screenshots del Instagram, los emails, las fotos, todo. Robert revisó todo meticulosamente mientras tomaba notas. Y cuando terminó, me miró y me dijo que tenía un caso muy fuerte para el divorcio y para obtener custodia completa de Lily. Me explicó que el abandono documentado, el robo de fondos conjuntos y la evidencia de infidelidad múltiple me ponían en una posición legal muy favorable. También me dijo que necesitaba oficialmente servirle papeles de divorcio a Jennifer, pero que ese era el problema, que no sabíamos dónde estaba físicamente para poder entregarle los documentos. Robert me sugirió que contratáramos un investigador privado para localizar a Jennifer, y aunque eso sonaba tipo dramático o exagerado, accedí porque necesitaba avanzar con mi vida y proteger a Lily. El investigador, un tipo llamado Mike, que se veía exactamente como uno esperaría que se viera un investigador privado tipo cincuentón con barba, me dijo que con la información que teníamos en redes sociales y los emails, probablemente podría encontrarla en menos de una semana. Y efectivamente, 4 días después, Mike me llamó para decirme que había localizado a Jennifer viviendo en un apartamento en la ciudad, como a 1 hora de nuestra casa, compartiendo el lugar con una de sus amigas de las aplicaciones de citas. Al parecer alguien que había conocido en Bumble. Pasaron los meses. Octubre llegó y se fue. Noviembre empezó, y yo estaba en modo supervivencia total, trabajando, cuidando a Lily con ayuda de mis padres, viendo al terapeuta que Daniel me había insistido que viera porque según él yo tenía PTSD de esta situación y probablemente tenía razón. Lily había empezado a preguntar menos por su mamá, lo cual me partía el corazón porque significaba que se estaba acostumbrando a su ausencia, pero también era un alivio porque al menos no estaba constantemente recordando que su madre la había abandonado. Habíamos establecido una rutina. Yo la llevaba al kinder todas las mañanas. Mis padres la recogían. Yo salía temprano del trabajo para estar con ella en las tardes. Y los fines de semana, hacíamos cosas simples como ir al parque o ver películas. Entonces llegó el día de Acción de Gracias, y mi mamá como siempre organizó una cena familiar en su casa. Estábamos todos ahí, mis padres, Daniel, algunos tíos y primos. Lily estaba jugando con mis sobrinos en la sala mientras los adultos preparábamos la comida y poníamos la mesa. Yo estaba en la cocina ayudando a mi mamá con el pavo cuando escuchamos el timbre de la puerta. Mi papá fue a abrir, y entonces escuchamos su voz, la voz de Jennifer, diciendo algo sobre querer ver a su familia en el Día de Acción de Gracias. Mi corazón se detuvo. Literal sentí que dejaba de latir por un segundo, porque no podía creer la audacia de esta mujer de aparecer así sin avisar después de meses de silencio total. Fui a la sala, y ahí estaba Jennifer, parada en la entrada con un abrigo nuevo que no reconocí, el cabello diferente tipo con mechas rubias, luciendo como si acabara de salir de una sesión de fotos. Lily la vio y corrió hacia ella gritando «Mami», y Jennifer la cargó y la abrazó, mientras Lily lloraba de felicidad de ver a su madre después de tanto tiempo. Yo me quedé ahí parado sin saber qué hacer, porque por un lado quería gritarle y echarla de la casa de mis padres, pero por otro lado, Lily estaba claramente feliz de verla, y no quería arruinar eso para mi hija. Jennifer me miró por encima de la cabeza de Lily y me sonrió como si nada, como si no nos hubiera abandonado, como si los últimos meses no hubieran pasado, y me dijo: «Hola Marcus, feliz Acción de Gracias». La cena fue incómoda como no tienes idea. Jennifer se sentó en la mesa como si nada, comió pavo, hizo small talk sobre el clima y las decoraciones navideñas que ya empezaban a aparecer en las tiendas. Preguntó cómo estaba Lily en la escuela, tipo actuó como si fuera una reunión familiar normal. Nadie sabía cómo reaccionar. Mis padres estaban claramente enojados, pero trataban de mantener la compostura por Lily. Daniel me miraba con una expresión de ¿qué demonios está pasando? Y yo estaba sentado ahí en silencio, tratando de no explotar. Después de la cena, Jennifer jugó con Lily un rato. Le tomó fotos, le prometió que pronto pasarían más tiempo juntas. Y luego se fue tan casualmente como había llegado.
No me dio explicaciones, no se disculpó, no mencionó nada sobre el dinero o los papeles de divorcio que ya le habían sido servidos por el investigador, simplemente se fue. Esa noche después de que Lily se durmió, tuve una especie de crisis nerviosa. Llamé a mi terapeuta en pánico y tuvimos una sesión telefónica de emergencia, donde básicamente me dijo que lo que Jennifer había hecho era una forma de manipulación, aparecer en un día familiar importante, usar a Lily como escudo emocional, actuar como si todo estuviera normal para confundirme y hacer que yo cuestionara mi decisión de divorciarme. Mi terapeuta me recordó todas las cosas horribles que Jennifer había hecho: el abandono, el robo, el engaño, y me dijo que no podía dejar que una aparición en Thanksgiving me hiciera olvidar todo eso. Tenía razón, pero era tan difícil mantener la claridad mental cuando había visto a Lily tan feliz de ver a su mamá, porque al final del día yo quería que Lily tuviera una madre presente, aunque esa madre fuera Jennifer. Las semanas pasaron y Jennifer no intentó contactarme de nuevo, hasta que una noche, como a finales de noviembre, recibí un mensaje de texto de su número que decía: necesito hablar contigo, es importante. Podemos vernos en algún lugar público, tipo un café. Pensé en ignorarlo. De verdad consideré simplemente bloquear su número y seguir adelante, pero la curiosidad me ganó, y tal vez una pequeña parte de mí todavía quería respuestas. Le respondí que podíamos vernos en un Starbucks cerca de mi trabajo al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, un lugar público donde no pudiera hacer una escena o manipularme demasiado. Llegué al Starbucks y Jennifer ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo con un café en la mano. Todavía luciendo diferente de la Jennifer que yo conocía, más arreglada pero también más cansada de alguna forma. Me senté frente a ella y esperé a que hablara. No iba a hacer esto. Fácil para ella. Jennifer empezó con: lo siento. Sé que lo que hice estuvo mal, pero necesitaba encontrarme a mí misma. Necesitaba saber quién era yo fuera de ser esposa y madre. Yo la dejé hablar sin interrumpir. Solo la miraba mientras ella recitaba lo que sonaba como un discurso ensayado sobre necesitar espacio y libertad y descubrimiento personal, todas esas frases cliché que la gente usa cuando en realidad lo que hicieron fue pensar únicamente en ellos mismos. Entonces Jennifer cambió de tema y empezó a llorar. Me dijo que había cometido un error terrible, que uno de los hombres con los que había estado viendo resultó ser un estafador que le había sacado dinero, básicamente que había perdido gran parte de los $15,000 que robó de nuestra cuenta de ahorros. Me dijo que ese tipo le había prometido invertir el dinero en un negocio que le daría retornos increíbles, y ella le había dado como $10,000 confiando en él, y resulta que el tipo desapareció con el dinero y bloqueó todos sus contactos. Yo me quedé ahí sentado sin poder creer lo que escuchaba, porque ¿en serio esperaba que sintiera lástima por ella? ¿Esperaba que me compadeciera porque la estafaron después de que ella me robó a mí primero? Jennifer continuó hablando. Me dijo que estaba arrepentida de todo, que había sido egoísta y tonta, que extrañaba a Lily horriblemente, y entonces llegó la parte que sabía que venía. Me preguntó si podía volver a casa temporalmente, solo hasta que se recuperara financieramente y emocionalmente, que dormiría en el sofá, y no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero que necesitaba un lugar seguro donde quedarse. La miré a los ojos y busqué algo de remordimiento genuino, algo que me hiciera pensar que tal vez había cambiado, pero todo lo que vi fue desesperación egoísta, una mujer que había quemado todos sus puentes y ahora buscaba un salvavidas conveniente. Le dije que no, tipo así de simple. Solo no. Le dije que había abandonado a nuestra hija, que había robado nuestros ahorros, que me había engañado con múltiples hombres, que había aparecido en Thanksgiving sin avisar solo para usar a Lily como herramienta emocional y que ahora esperaba que la rescatara de las consecuencias de sus propias decisiones horribles. Le dije que los papeles de divorcio ya estaban en proceso, que estaba buscando custodia completa de Lily, con solo visitas supervisadas para ella si el juez lo permitía, y que nunca la dejaría volver a nuestra casa o a nuestras vidas de esa manera. Jennifer empezó a llorar más fuerte. Me suplicó que reconsiderara. Me dijo que había aprendido su lección, pero yo ya había tomado mi decisión. Me paré de la mesa. Dejé $5 para pagar mi café aunque ni siquiera lo había tocado. Y le dije que cualquier comunicación futura sobre Lily tenía que ser a través de nuestros abogados. Jennifer me llamó mientras me alejaba. Me gritó que era un egoísta, que algún día me iba a arrepentir de esto, que estaba siendo cruel y vengativo, pero yo seguí caminando sin voltear. Salí del Starbucks y respiré el aire frío de noviembre. ¿Y sabes qué?
Me sentí bien, tipo realmente bien, porque por primera vez en meses sentí que tenía control sobre mi vida otra vez. El divorcio se finalizó como 2 meses después, en enero de este año. Jennifer no peleó mucho por la custodia después de que el juez vio toda la evidencia del abandono y el robo, entonces yo obtuve custodia completa de Lily con Jennifer, teniendo solo visitas supervisadas cada 2 semanas. Jennifer terminó mudándose a otro estado con algún familiar lejano. No estoy seguro exactamente dónde porque honestamente no me importa. Lily pregunta por ella de vez en cuando. Y yo le digo la verdad adaptada a su edad, que mami tiene algunos problemas que necesita resolver, pero que siempre la va a querer. No sé si Jennifer realmente la ama, o si solo le importó cuando le convenía, pero eso ya no es mi problema. La semana pasada, Lily me preguntó si mami iba a volver algún día a vivir con nosotros. Le dije la verdad, que no lo sabía, pero que probablemente no. Se quedó pensando un momento, esa forma en que los niños procesan información seria, y luego me dijo, «Está bien, papi, estoy bien aquí contigo y con los abuelitos». Me abrazó y siguió jugando con sus muñecas como si nada. Y yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla de tristeza por todo lo que había perdido, pero también gratitud por lo que todavía tenía. Supongo que eso es suficiente por ahora.